Muy bien, de pie entonces leemos Juan 3:19, que dice así: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Por supuesto que es un tema muy delicado en esta serie de el amor incondicional, por el hecho de que creo yo que nadie puede en realidad dar la plenitud del amor si no es Dios mismo. Uno, el ser humano en este caso, como predicador del Evangelio, pues entrego la palabra, entrego los mandamientos del Señor, entrego las enseñanzas que nos edifican, pero no necesariamente porque sea perfecto, porque yo en realidad las cumpla al 100%. El primero con quien Dios tiene que trabajar es precisamente con el que predica. Y quien es más responsable delante de Dios de lo que habla es aquel que tiene este privilegio de ser un mensajero de la verdad. Así que el tema del amor es un tema difícil, pero lo voy a dar porque está en la Biblia y porque corresponde ahora hablar al respecto. Comencemos diciendo que el amor es una esencia divina, es algo excelso, sublime, porque Dios la transmitió a todas las criaturas desde su principio. Y para que comprobemos en la actualidad lo que es el amor de Dios, nosotros tenemos que especificar que es un sello del Creador, marcado en la parte anímica, en la parte del alma de toda la creación. Y en definitiva, el amor fue puesto como un designio divino en la responsabilidad de la obediencia a la fe que determina la salvación personal. El amor tiene que ser probado por las circunstancias para que finalmente brille y reluzca la calidad y firmeza de su esencia. De lo contrario, quedará en el olvido, igual que todas las virtudes y cualidades humanas. ¿Usted cree que tenemos amor? Claro que sí. El amor ha afectado definitivamente nuestras vidas. Amén. Pero el mismo amor en sí ha sido afectado por el pecado, por lo cual ha hecho decaer la naturaleza de todas las criaturas en todas las esferas. Así que el hombre ama más lo que está en tinieblas que lo que está en la luz. Y ahí nos damos cuenta que el amor en sí, como una esencia de Dios puesta en el hombre, ha sido afectado, ha sido contaminado de alguna manera. Y lo que puedo decir es de que el amor es una semilla divina que se siembra, se cultiva y se deja crecer hasta que llegue a fructificar. No obstante, el amor puede perder su fuerza de reproducción por falta del alimento de la luz. Estos términos sobresalen por lo que hemos leído, porque no tendría ningún sentido toda la oración completa de lo que Juan el apóstol dijo si no ponemos el amor dentro de lo que es en sí la decisión de estar en la oscuridad o de estar en la luz. Y cuando uno sale de la oscuridad, pues tiene que amar la luz. Y mientras uno desconozca lo que es la luz,
permanecerá en tinieblas y amará todo lo que se hace en tinieblas. Una pregunta para todos los que estamos aquí. Vamos a ver si podemos responder, ¿verdad? Porque es una pregunta muy interesante. ¿Qué amas? ¿Qué amas? Porque lo que amas determina tu destino en la vida. Ya ve que aquí leímos, los que amaron más las tinieblas que la luz, porque sabían que si venían a la luz, iban a ser entonces evidentes sus obras como malas. Por eso la pregunta, ¿qué amas? El amor a Dios, ya hemos dicho, es intrínseco en nuestra naturaleza, sobre todo porque si somos cristianos, entonces ya comenzamos a conocer a Dios. Y Él quiere que lo conozcamos en la intimidad. El primer texto después del encabezado lo quiero mencionar siempre por el apóstol Juan, que lo llaman el apóstol del amor. En su primera epístola, verso 8 del capítulo 4, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es que a veces solo tomamos la última frase, es que Dios es amor y que viva el amor. Pero la definición del amor de Dios es una y no hay falla alguna. La definición del amor de Dios en nosotros es otra cosa. ¿Y a dónde nos lleva el amor de Dios? Nos lleva, por supuesto, a amarlo a Él. Porque por amor le llegamos a conocer. Aquí tengo que yo mencionar lo siguiente. Dios es el fluir único del amor y Él es la influencia poderosa que le da vida al respeto, la obediencia y la fidelidad. E ignorar el origen del amor es quitarle a la vida misma el potencial del producto esencial de la felicidad en Dios. Es que si no tuviéramos el amor de Dios, no podríamos conocerlo. Por lo tanto, no podríamos tampoco llegar a buscarlo para una intimidad. Amén. Puesto que la naturaleza divina de Dios es el amor. Su esencia es perfecta, es justa, es eterna. Y Dios no cambia ni distorsiona su esencia de amor en su existencia. Él seguirá siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Lo sublime y excelso del amor divino nunca pierde su esencia y su fuerza original. ¿Puede usted decir conmigo, Dios fue, Dios es, y Dios siempre será la esencia del amor perfecto? Eso lo aprendemos en el Evangelio. Porque de acuerdo a los tiempos que transcurren actualmente en el mundo, donde se están cambiando todas las cosas, el amor muchas veces es puesto como lo más importante, pero mezclado en sí con la naturaleza carnal del ser humano. El amor de Dios es diferente, porque su énfasis es precisamente en la naturaleza de Dios. Amén. Sin embargo, el ser humano se aleja por sí mismo del conocimiento de Dios y su énfasis está egoístamente enfocado en la satisfacción egocéntrica de su naturaleza. El hombre cambió el enfoque, la razón y el propósito
del amor divino, por lo que él mismo ha considerado más importante en su existencia. Han hecho un cambio por sí mismos, quitando de su propia vida aquel que le da sustento de vida y salud a su propia alma y a su propio espíritu. Por eso la preferencia de la naturaleza carnal humana se ha enfocado en su propio entendimiento del amor. Pero tenemos que ir a la Biblia, porque los conceptos allá en el mundo han existido desde tiempos inmemoriales. Han habido filósofos, han habido personas en la poesía que han quizá dado a conocer sus propios conceptos del amor. Pero, sin embargo, el amor divino es más que un conocimiento inteligente, sobre todo cuando se llega a experimentar de manera práctica en todos los niveles de la vida. Tengo que hacer la diferencia aquí en el transcurso de estos mensajes de lo que es las cualidades del amor humano y el amor divino, para poder comprender en sí la magnitud de la esencia que genera en el ser humano el amor. Amén. Porque todo eso está en la Biblia. Y no nos vamos a dejar llevar por los conceptos de allá afuera. Se han escrito libros en cantidad al respecto. Es más, hay ciertas ideologías que se han levantado. Acuérdense de aún el amor propio, el amor hacia uno mismo. Amén. Así que yo puedo decir, por lo que hemos leído, que Dios ya determinó y demostró su amor para ser amado. Es aquí donde vamos a entrar al tema del amor incondicional, pero quitándole la in para hablar del amor condicional. Porque Él ya fijó los límites de su amor en las condiciones que estableció para que el ser humano sea beneficiado. Dios ama en un eterno presente, pero su amor es hacia el infinito. Amén. ¿Sabíamos que Dios era amor antes del Evangelio? Por supuesto que no. ¿Y cuál es el origen del amor de Dios? En cuanto a lo que conocemos, pues el origen es lo que Dios manifestó a través de palabras, a través de mensajes, a través de los hombres que utilizó para que se escribiera la Biblia. Si no, estaríamos perdidos, hermanos amados, como muchas culturas en el pasado, como muchas razas. Estaríamos quizá aún sacrificando a nuestros hijos en el fuego y teniendo dioses en la idolatría múltiple que muchas veces presentan aún las culturas actuales. Es que es increíble que todavía en este tiempo hayan culturas que puedan tener ídolos a quienes ellos se entregan incondicionalmente. Pero por eso estoy en este punto importante, porque el amor divino se manifestó en dar a su Hijo y con ello lo dio todo en una manifestación perfecta y absoluta. Eso lo sabemos nosotros los cristianos. Yo digo, gloria a Dios por eso. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios tenía la potestad del rechazo, el castigo y la repulsión de sus criaturas, porque Él es soberano. Sin embargo, hizo a un lado eso
¿Se da cuenta? A pesar de que Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera y deshacer y desaparecer lo que quiera, porque Él es el creador de todo. No obstante, Dios no es arrogante y perverso, ni tampoco cruel. Nada de eso es parte de su naturaleza. Dios no obra por instinto o inconsciente de su naturaleza, sino por la fuente de su corazón sensible de amor condicional y compasivo intencionalmente. Amén. Mencioné la palabra instinto, ¿verdad? Porque vemos a los animales y nosotros decimos, ¡qué amor! Pero ellos obran por instinto. Ellos no tienen lo mismo que nosotros. Pero se da cuenta cómo en la naturaleza de ciertas criaturas no es permitido lo que muchas veces el hombre sí permite, porque está más consciente y actúa por voluntad propia, porque tiene la capacidad en sí mismo de decidir. Y por eso la Biblia a veces dice que podrá una madre abandonar a sus hijos. Imagínense. Y eso sucede cuando muchas veces se pone inclusive el amor de una madre en un nivel más alto, y a veces a los padres los dejan más abajo, ¿verdad? Sin embargo, existe el amor en los seres humanos, pero hay distintas maneras de poder evidenciarlo. Ahora, yo quiero que usted comprenda esto porque, volviendo al tema, el hombre que no conoce a Dios no puede comprender su corazón y sus intenciones de amor. Aunque oiga el mensaje del Evangelio, no pueden entenderlo. Porque, hermanos, es algo incomprensible. Es algo que está más allá de nuestro entendimiento. Y es prácticamente lo mismo que afronta el ser humano con los suyos. Mientras no vive con una persona, no lo puede conocer íntimamente. Si usted no vive con alguien, no puede tener una relación muy cercana con esa persona, no puede llegar a amarlo. Pero cuando ha estado tan cerca, prácticamente han compartido tiempo juntos, han podido entenderse, han podido ayudarse mutuamente. Usted entró en un ligamento, en una unión con esa persona. Y es ahí donde empieza a trabajar el amor. Lo mismo sucede con Dios. No se le puede entender si no hay intimidad y cercanía a su corazón. Por eso yo quiero que usted se dé cuenta de esta realidad. Yo voy a hablar del amor de Dios. Por supuesto que voy a hablar del amor de Dios. Eso vamos a verlo después, pero ahorita en esta introducción del tema en la serie Amor Incondicional, veamos que la naturaleza divina es el amor. Eso es lo más importante que tenemos que buscar. Y el lenguaje natural entre los seres humanos se ha ido perdiendo y ha ido cambiando conforme a las características de su naturaleza carnal. Mientras el ser humano se aleja por sí mismo del conocimiento de Dios, su énfasis, repito, está enfocado en su propia satisfacción.
Por eso, dése cuenta de esta realidad. El amor de Dios al mundo quedó demostrado al enviar incondicionalmente a Jesús para morir y pagar por la salvación del hombre. Es que la condenación era lo que venía por ley divina. ¿Cuántos saben eso? ¿Quién podía escapar de esa ley divina de la condenación? La paga del pecado es muerte. Amén. ¿Se da cuenta? Sin embargo, Dios quiso, a través del amor que Él tenía a toda la creación, enviar a su Hijo. Él quiso enviar a su Hijo, darlo en pago por el pecado de todo el mundo. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, es tan eficaz el sacrificio de Cristo que podría salvar a todos si creyeran en Él. Pero, como lo dice el mismo apóstol Juan, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque la condenación ha permanecido siempre como una ley divina. Amén. Pero vino y se traslapó lo que es en sí la salvación por medio del amor de Dios a través de Cristo. Amén. Entonces ahí vino la opción, la oportunidad para el ser humano. Quien no toma el amor de Dios con esas características se pierde. Ahí es donde entra el término amor incondicional, porque Dios amó no importando cómo estuvieran las criaturas de la tierra. Pero ahora veamos la otra parte, el amor de Jesús, porque Él fue el enviado y Él fue el que tenía que venir a morir. Así que el amor de Jesús quedó demostrado al llegar a la cruz y morir bajo las condiciones de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Ahí es donde nace la pregunta de mucha gente: ¿y qué hubiera pasado si Jesús no quiere morir? ¿Qué hubiera sucedido? Jesús no se detuvo en ese pensamiento. Él sabía cuáles eran las condiciones de Dios. Vas a ir a la tierra. Vas a hacerte hombre. Y vas a llegar a morir para pagar con tu sangre por los pecados de todos los que van a creer en ti. Y cuando Jesús se dio cuenta de eso, por eso llegó un tiempo en el Getsemaní donde tenía que obedecer o desobedecer. Pero Él escogió por amor obedecer. A pesar de que eso significaba el sacrificio, el dolor, el rechazo y la muerte. Entonces, cuando hablamos del amor de Jesús, hablamos que a diferencia del amor del Padre, porque el amor del Padre está demostrado enviando a su Hijo, pero el amor de Jesús está demostrado en morir por la condición del Padre para poder salvar a su pueblo de sus pecados. Ahí vemos nosotros la diferencia. Pero quiero que note esto porque es muy importante.
Ahora viene el amor del creyente, el amor de nosotros, los seres humanos que hemos creído en Jesús como el que pagó el precio, y en el amor del Padre, quien lo envió para salvarnos. Tiene que ser comprobado igualmente por la obediencia y el sacrificio de su condición de entrega a Dios. En nosotros está la opción, porque si amamos, tenemos entonces que reconocer que Dios requiere igualmente de parte nuestra el amor hacia Él. Por eso, en esos textos que hay en la Biblia, que vamos a ir viendo uno por uno, vamos a comprobar que Dios espera ser amado. Amén. Dios espera ser amado, porque Él quiere individualmente percibir el amor de cada uno de nosotros, porque es recíproco. Si Él dio amor, también quiere recibir amor. Por supuesto que no hay comparación. Una cosa es el amor divino, la esencia de todo. Otra cosa es nuestro amor, que muchas veces es también muy condicional. Porque en términos humanos, igualmente vemos de que nuestros amores son interesados. Aquí nadie me va a dejar mentir. Como seres humanos, ¿verdad que tenemos conocimiento de lo que es el amor? Con sus limitaciones. Yo amo a mi esposa y yo sé que ella me ama a mí, pero en alguna forma estamos condicionados. Amén. Hay de por medio un contrato, ¿sí o no? Sí. Pero hay de por medio también un trato, una manera de llevarnos, de conocernos, de tener intimidad, cercanía. Si eso se llega a romper en cualquier matrimonio, usted sabe, se pierde la posibilidad de amar y de continuar en esa relación. ¿Sí o no? Sí. Pregunto, ¿está condicionado? Sí. Claro que sí. Igual el amor con los hijos. Hay padres que esperan mucho de los hijos. Para eso me sacrifiqué. Para eso te di estudio. Yo quiero que después tú puedas estar bien y hasta me puedas ayudar, ¿verdad? En alguna manera esperamos recíprocamente recibir algo de tanto que dimos. Y hay hijos que son malagradecidos e ingratos, ¿verdad? Es la otra palabra, que muchas veces no hacen nada por quizás recompensar, por quizás devolver un poquito de lo mucho que hicieron sus padres por ellos. Se ha visto el caso de personas con ciertas incapacidades físicas que inclusive perdieron el matrimonio y se hicieron cargo de una criatura o 2 o 3 criaturas. Y aún así se sacrificaron trabajando. Se ha visto el caso de personas que están vendiendo lo que puedan vender con tal de tener una entrada económica para poder alimentar a sus hijos. Hacen un sacrificio llevando el sol todo el día, muchas veces aguantando el menosprecio de otros. Y cuando ellos ven que sus hijos finalmente se han graduado de la escuela, hermanos, hasta la gente los alaba. Porque dicen, qué gran amor de ese padre o de esa madre que pudo sacar adelante a sus hijos. Y ciertamente existe, pero siempre es condicionado
Porque muchas veces si los hijos tienen inclusive otros intereses, van a abandonar a los padres. Se van a olvidar de ellos. Por lo tanto, en alguna forma, hermanos, nosotros hemos sido afectados, pero el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios no tiene ninguna recriminación. Yo no puedo decirle a Dios, ¿qué pasó, Señor? No dices que me amas y mira cómo estoy. ¿Qué pasó? No me has respondido. Yo te he pedido y no me has contestado. Y podríamos inclusive hasta pelear con Dios, ¿verdad? Ya no voy a la iglesia, ya no voy a leer tu palabra, ya no voy a decir nada de ti. ¿Quién sale perdiendo? ¿Dios? No. Nos cuesta amar muchas veces porque condicionamos el amor. Sin embargo, Dios ya amó. Ya lo dio todo. ¿Qué más puede dar? Lo dice el apóstol Pablo. Si dio a su Hijo, ¿qué más puede dar? Porque ya lo dio todo. Entonces, hermanos, ahí está la condición: aceptar el amor de Dios de una vez y para siempre, y considerar que entonces soy deudor a ese amor. Me debo a Dios. Y si Él me pide lo que me pide, está en su derecho. Y lo que debo hacer es mantenerme en el correcto orden o en la posición fundamental de mi fe para decirle: Señor, te amo y quiero amarte más hasta el último respiro que tenga sobre esta tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es bendito por siempre. Amén. Todo ya fue concluido de parte de Dios. Y no hay nada más que se pueda hacer aparte de lo que Jesús hizo por nosotros con su sacrificio. Él no está esperando obras de nosotros. Amén. Él está esperando obediencia. Y cuando vemos lo que dijo un profeta en una ocasión, hablándole a Saúl, ese fue el profeta Samuel, cuando dice el Señor que como el pecado de la brujería y la rebelión y la desobediencia como la idolatría, uno dice: Señor, ¿cómo nos miras entonces? Pero ¿qué puede hacer el cambio? Solamente el amor. Porque en la fuerza del amor podemos llegar a ser fieles y no rebeldes, a ser obedientes y no caprichosos, y reconocer que Dios merece que nosotros pongamos nuestra vida a su servicio. Él no quiere, hermano, nada más una sentada el domingo en la iglesia. Uy, habla padre, dijo alguien por ahí. Él quiere nuestras manos, Él quiere nuestros pies, Él quiere nuestros oídos, quiere nuestros ojos. Que todo nuestro cuerpo sea enteramente entregado al Señor, puesto sobre el altar del sacrificio para decirle al Señor: te amo. No hay otra manera de expresarlo. Te amo y quiero hacer tu voluntad. Amén. Si Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para querer cambiar el Evangelio? Así que la condenación está relacionada con la triste realidad de la incredulidad y el amor humano hacia lo terrenal y mundano. Porque eso existe.
Amén. Tampoco vamos a decir, pastor, entonces ya no trabajo. ¿A dónde me voy a meter? Y me pongo así en posición de entregado, ¿verdad? De sacrificado y entornar los ojos. ¡Ay! Como ciego. Para decirle, Señor, entonces aquí estoy. Y me voy a poner en ayunos. Y no voy a levantarme de las rodillas y pura oración. Dios no quiere sacrificios así si no hay obediencia. Y muchas veces la obediencia es en algo pequeño, en algo simple.